Vamos a orar buscando la ayuda de nuestro Señor en la prédica de su palabra, la predicación de su palabra. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque estás con nosotros en esta mañana, durante este culto solemne, donde podemos adorarte. Y ahora te pedimos que estés con nosotros en la predicación de tu palabra, que me des las palabras decir para explicar la palabra con fidelidad, con verdad. Gracias que la palabra nos alimenta y te pedimos que tu Espíritu Santo, obre en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 5 del 1 al 4 dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Esta es la palabra de Dios. Y en la región de Asia Menor, donde vivían los recipientes originales de esta carta, había persecución en esta tierra. Y los líderes de la iglesia habrían sido los que habrían estado en mayor peligro. Y también fue necesario que los ancianos se ocuparon de las necesidades espirituales de las ovejas, por causa de la persecución, entre otras cosas también. Los miembros de la iglesia necesitan la guía, el ánimo y el alimento espiritual en esa época y hoy en día también. Existía el peligro de que pudieran haber sido lobos vestidos como ovejas, engañando las ovejas. También existía el peligro de que los líderes pudieran caer en los pecados de codicia o la pereza. Entonces, ellos están dándoles instrucciones. Pedro escribe para dar instrucciones y amonestación a ellos, para guiar a los ancianos en su llamado para servir al Señor entre el rebaño del Señor. Y vamos a ver varias cosas en cuanto a los ancianos, el liderazgo de la iglesia en esta mañana. La primera cosa que vemos es el hecho de que había ancianos. Y hay ancianos hoy día. El hecho. Y lo encontramos aquí en el versículo 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Había ancianos en las iglesias, en la iglesia primitiva, en las iglesias locales. Ancianos. Los ancianos formaron el gobierno de la iglesia. Tuvieron la responsabilidad, el privilegio y la obligación y el rol de guiar, alimentar a las ovejas, también para gobernar a la iglesia, para tomar las decisiones importantes.
Una iglesia bíblica es gobernada por ancianos. Encontramos el oficio del anciano en el Antiguo Testamento también, especialmente bajo el ministerio de Moisés. Se encuentra en la época de Moisés, había muchos ancianos que le ayudaban a él. También vemos los ancianos más tarde en el Antiguo Testamento, la tierra de Israel. También durante la época de Jesús había ancianos. En la época de los apóstoles también en las sinagogas, en la época de Jesús, antes de él y poco después también, había sinagogas donde enseñaban al pueblo de Dios, Israel, de la Biblia, de las Escrituras, dándoles instrucciones, enseñanzas, y también adoraban a Dios del pacto. Y los apóstoles iban a las sinagogas al principio. Y también vemos los ancianos, o el oficio de los ancianos, en la iglesia, en las iglesias del Nuevo Testamento. De hecho, vemos en Hechos 14:23, dice: después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. También Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. En otras palabras, el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta para designar ancianos. También los apóstoles en cada ciudad donde fueron, asignaron y llamaron, instalaron ancianos. Y notamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que siempre, casi siempre, la palabra ancianos en el plural. Ancianos, no solo ancianos. Y por eso creemos en la iglesia presbiteriana que el liderazgo de la iglesia debe ser una pluralidad de liderazgo, una pluralidad de ancianos. Puede ser 2 o 3, 4, 5, 6, 10, pero una pluralidad. No tenemos una jerarquía en la iglesia, una jerarquía donde hay un jefe, quien es el pastor, y todos los demás tienen que someterse bajo de él. No es así. El pastor es un anciano también. Y en cada iglesia hay un consistorio. El consistorio es un cuerpo de gobernantes de la iglesia, un cuerpo de ancianos. Es el cuerpo gubernamental de la iglesia. Entonces, el consistorio tome las decisiones importantes en la iglesia para guiar a las ovejas. Sí, ellos piden ayuda y sabiduría de los hermanos en la iglesia, pero al fin del día van a tomar las decisiones porque son elegidos por los congregantes para ser parte del liderazgo de la iglesia. No, ningún anciano en nuestra forma de gobierno puede ser anciano sin ser aprobados del consistorio principalmente, pero también de la congregación. La congregación vota para elegir los ancianos también. Entonces no es una jerarquía, pero podemos distinguir entre los dos tipos de ancianos. Los ancianos docentes y los ancianos gobernantes. Y vemos en Timoteo, 1 Timoteo 5:17.
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de noble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí vemos una distinción entre los dos tipos de ancianos en la iglesia. Dos tipos, ancianos gobernantes y ancianos docentes. Dice que los que trabajan en predicar y enseñar son los ancianos docentes. Usualmente hoy en día tenemos ancianos docentes que trabajan para la iglesia en una manera tiempo completo. Usualmente reciben un salario de la iglesia. Están devotos tiempo completo a alimentar al rebaño, enseñar, predicar, guiar, visitar los enfermos, dar consejo, dar consuelo, desarrollar la iglesia. En compañerismo con los otros ancianos, los ancianos gobernantes. Y usualmente los ancianos gobernantes, tienen otro trabajo, otra vocación laico, como en la comunidad, y reciben su salario de otro lugar. Pero ellos sirven en la iglesia y tienen la misma autoridad del pastor. Y ellos sirven juntos. Gracias a Dios que hay ancianos para ayudar al pastor y viceversa. Es un compañerismo. Y en la iglesia puede ser más de un pastor, un anciano docente también. Algunas iglesias grandes tienen 2, 3, 4, 6. Usualmente tienen uno, un pastor. Pero a veces un pastor de los jóvenes, por ejemplo, algo así. Pero no es una jerarquía. Y el anciano tiene el privilegio y la obligación de servir la iglesia. Y su rol, la segunda cosa que vemos en nuestro pasaje en esta mañana es su rol, su papel, la función del anciano. Y aquí dice Pedro, y vemos que Pedro es anciano también, porque él era un apóstol, pero también anciano. En la iglesia primitiva había apóstoles, era un oficio para esa época, y formó parte del fundamento de la iglesia con los profetas, y Jesucristo mismo en la piedra, the chief cornerstone, la piedra de angular, gracias, piedra angular. Pero Pedro también es un anciano, y él está dando consejo, no solo consejo, instrucciones, mandatos también, porque vemos en el versículo un verbo en el imperativo, un mandato aquí. Dice, apacentar la grey de Dios. Apacentar es una palabra que significa pastorear, es cuidar el rebaño. Vamos a pensar un momento en lo que hace el pastor de las ovejas, literalmente. Un pastor cuida a las ovejas, provee protección y alimenta a las ovejas, proteja a las ovejas, guía a las ovejas, siempre está con las ovejas. Está guiándolos, encontrando agua, dirigiéndolos a las aguas, en los ríos o lo que sea, para ayudarles. Un pastor pastorear a las ovejas o apacentar la grey de Dios.
una palabra para rebaño. Y ellos los protegen también de los peligros, por ejemplo, los lobos, los disciplinan también, llevan un bastón en su mano, un bastón para guardarlo de los enemigos, de los lobos, pero también para disciplinar las ovejas. En la iglesia hoy en día no disciplinamos con bastón, gracias a Dios, pero tenemos diferentes tipos de disciplina en la iglesia hoy en día, para amonestar a la gente o reprender a la gente. También a veces es muy grave, podemos en la iglesia instituir la disciplina de la excomulgar a algunas personas que están en pecado, que no quieren arrepentirse. Pero la meta de hacer la disciplina siempre es para reconciliar a la persona con Dios, para que ellos anden en la senda del Señor. Esa es la meta. No queremos castigar a nadie, queremos condenar a nadie. Pues a veces es necesario para amonestar o reprender a alguien, guiarles en la fe. Y los ancianos, eso es el rol de los ancianos, de los pastores. Si tu pastor, tu anciano, hace algo así, es normal. Espero que no sean ustedes ofendidos por eso, porque a veces es necesario. Esperamos que el pastor y anciano es amable en el proceso, es amable y tiene mucha paciencia, pero es necesario a veces para ser poco duro con algunas personas. No queremos hacer cosas así, pero es necesario y el Señor lo hace también en nuestra vida como cristianos. Nosotros somos las ovejas de Jesús y Él instituye la disciplina en cada uno de nosotros también. Puede ser por medio del pastor, de nuestro anciano, de nuestro consultor, o puede ser una prueba, una dificultad en nuestra vida también. El anciano debe apacentar al Rey de Dios, que está entre vosotros, dice, que está entre vosotros. Los ancianos están cuidando su propio rebaño. No es mi rol para cuidar al rebaño de Pastor Leonardo allá o Pastor Juan allá. Sí, yo puedo animarles, pero no tengo la autoridad, no soy parte de su iglesia. De una manera, como pastor, yo puedo animarles, dar la palabra, algo. En este sentido, estoy apacentándoles o pastoreándoles. Pero usualmente el pastor o el anciano está en una iglesia, o dos iglesias, o yo estoy ayudando en dos iglesias ahora, pero no soy parte de consistorio, por ejemplo, de iglesia en Estados Unidos, ahorita. Por eso no tengo autoridad en esa iglesia. Cuando visito a esa iglesia, soy pastor, sí, pero no soy pastor de esa iglesia. No puedo votar en el consistorio. Los ancianos que forman parte del consistorio tienen autoridad. ¿Okay? Y también Pedro dice dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente. Nota aquí que hay otra palabra, cuidando de ellos, cuidando. En el griego es un sinónimo con apacentar. Es muy relacionado, pero también tiene la idea de ejercer la autoridad en la iglesia, ejercer una autoridad, poder de cuidar, poder de guiar y gobernar en la iglesia. Dice en inglés, oversee la iglesia, oversee the church. La palabra en el sustantivo, el noun, es overseer. Overseer o obispo, o bishop, también en inglés, o obispo en español. Es el sustantivo y se encuentra en
creo que en Timoteo también, Filipenses, pero por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el obispo y el anciano es la misma cosa, es la misma persona, el mismo oficio. ¿Okay? Entonces, el rol y el trabajo del anciano es cuidar a la iglesia, cuidar, guiar, alimentar. ¿Cómo se parece eso en la iglesia hoy en día? Aparte de la disciplina que yo ya he mencionado, primero los ancianos van a alimentar al rebaño de Dios, alimentar con la palabra de Dios, dando enseñanzas, prédicas, consejos, dan consuelo por medio de la palabra de Dios a los que están tristes o sufriendo, perdido algo. Alimentando las ovejas. ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús dijo a Pedro antes de su ascensión, después de la resurrección? Él le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas, Pedro? Así que tienes que alimentar a mis ovejas, mi rebaño, dice Jesús. Pedro aprendió esta lección muy bien. Nosotros también, en la iglesia hoy en día, nuestros ancianos deben recordar eso. Como Pedro tiene que alimentar, guiar y cuidar a las ovejas, nosotros ancianos también hoy en día. Es la palabra, no significa literalmente alimentar, pero significa apacentar. Es la misma palabra que encontramos apacentar aquí, pero tiene la idea de alimentar, de guiar, cuidar, proteger, todo eso. Todo lo que un pastor hace, en realidad. Entonces, el anciano debe alimentar con la palabra de Dios para su crecimiento, también proteger de varios peligros. Hay varios peligros en la iglesia hoy en día. El peligro del pecado, el peligro del mundo, del sistema del mundo que está contra Dios. El peligro de la carne, la parte de nosotros que desea el pecado, malos deseos. También el diablo, Satanás, es un peligro también. Tenemos peligros. Estamos en una batalla y necesitamos ancianos para ayudar a la iglesia, para guardarlos a las ovejas. También los ancianos deben guardar contra los falsos profetas, los falsos maestros que enseñan malas cosas, mala doctrina. Están engañando a las ovejas. Y siempre cuando vemos falsos maestros en la iglesia, falsos profetas, a veces son engañados a sí mismos. Son engañados y creen lo que están diciendo, pero no es la verdad, no es según la palabra. Tenemos que protegernos contra ellos también. Y hay otros que están engañando a los demás. Saben bien lo que están haciendo. Tienen otro motivo. Quieren dinero o quieren control sobre personas. Quieren poder quieren la gloria de todo. Hay maestros falsos así en la iglesia. Podemos verlos en el internet hoy en día, en la televisión. Los vemos en las super iglesias, los mega iglesias en el mundo. No todas las iglesias es así. Algunas son sanas porque están a doctrina, pero hay muchas que siempre están pidiendo mucho dinero y sus pastores vuelan en aviones privados o están gastando mucho dinero en hoteles muy caros. Miles de dólares cada noche. Miles. Yo escuché de un pastor que gastó como $10,000 estadounidenses cada noche en un lugar.
No debe ser así. Por eso Dios nos ha dado ancianos para proteger, para amonestar, para advertir a las ovejas. Necesitamos ancianos para protegernos contra los peligros, para alimentarnos con la palabra de Dios. Jesús dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son peligrosos, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ustedes saben bien aquí dice lo que significa para saber un árbol, una planta, por medio de sus frutos. Ustedes pueden observar los frutos en el árbol, un tal árbol, y pueden reconocer qué tipo de árbol es eso. Y los ancianos y también los miembros de la iglesia tienen que prestar atención. Y por eso nosotros, todos nosotros, debemos conocer la Biblia, saber la Biblia, estudiar la Biblia. Tenemos que entender las doctrinas básicas. Hay doctrinas básicas, también las doctrinas profundas y podemos. Más y más. La vida cristiana debe ser una vida de aprender más y más, cada día más, de la palabra de Dios. La profundidad de la palabra de Dios. No debe ser un erudito, un profesor para entender la Biblia. Es bien claro. Sí, hay ciertas doctrinas de teología que son muy difíciles para los pastores también, para los ancianos, para los eruditos. Tienen discusiones entre ellos. Pero los básicos, las cosas más importantes, el evangelio, el plan de salvación, los básicos de la vida cristiana, son muy claros. Son muy claros en la Biblia. Pero los falsos maestros van a contradecir esas cosas. No van a enseñar la Biblia según la Biblia. Van a cambiar la Biblia un poco aquí, un poco allá. Es lo que vemos en las sectas. Hay varias sectas que niegan la Trinidad, por ejemplo. No creen que Jesús es Dios en la carne. O enseñan cosas malas como Jesús fue creado. No existía desde la Trinidad. O dicen que somos salvos por medio de nuestras buenas obras. La mayoría de los sectas enseñamos que nosotros podemos ser salvados por medio de nuestras obras. Pero sabemos bien que la Biblia nos enseña que nosotros somos salvos por medio de la gracia. Es un regalo gratis. Tenemos que guardarnos y ayudar y apoyar a los ancianos, su rol también. Hay que tener cuidado con los falsos maestros en el internet. Dice Jesús en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Los ancianos tienen este rol, pero también los miembros. Debemos amar a Dios por la sabiduría que Él nos da. La sabiduría, el conocimiento de la Biblia. Tenemos que trabajar bien para conocer la Biblia, leerlo, meditar en eso. Y cuando elijan ustedes ancianos, asegúrense de elegir a los que tomen este papel en serio para apacentar y guiar y cuidar y proteger el rebaño. Si hay candidatos para el oficio de anciano, la congregación debe tener la confianza de que tal hombre va a evaluar a pastorear, alimentar, cuidar y guiar a los miembros como Jesús querría. ¿Okay?
Los ancianos están bajo de la autoridad de Jesús y ellos tienen que cumplir con su voluntad y tomar otras cosas en serio. Y la tercera cosa que vemos en este pasaje es el peligro que se enfrenta a los ancianos, el peligro. Hay varios peligros aquí que menciona Pedro. El versículo 2 dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo profundo. La primera cosa es que los ancianos deben servir voluntariamente, con gusto, con un deseo para servir al Señor. No, un anciano no debe servir por causa de una obligación solamente, una mera obligación. Sí, podemos sentirnos una obligación, pero si es mera, solamente una obligación, no tenemos el sentido del llamado de Cristo en nosotros para servir como ancianos. No debemos tomar esa posición. No debemos votar a la persona. De hecho, un consistorio que no una congregación van a preguntarlo. ¿Tú sientes una llamada para servir en este oficio? En segundo lugar, el anciano no debe ser codicioso de dinero por ganancia deshonesta. Un pastor usualmente recibe un sueldo de la iglesia. Y si su único deseo para trabajar como un pastor es recibir un sueldo estable, no debe ser pastor. También el pastor debe tener un sentido de su llamado, su llamamiento en Cristo. Pero más la tentación para pastores, para ancianos y otros líderes en la iglesia es para robar de la iglesia, tomar un poco de las ofrendas, sus bolsos, su banco. Y hay que guardarnos contra esas cosas. Hay que apoyar a nuestros ancianos para que ellos rindan cuentas. Es por eso que usualmente tratamos de contar la ofrenda con dos personas. Escribimos cuánto dinero hay y tenemos un archivo de cuánto dinero es la fecha, a fecha. Y de vez en cuando tenemos que dar dar resumen de las finanzas, dar un reporte al consistorio también. Tenemos que tener cuidado con el dinero también, especialmente como pastores y ancianos. No es agradable a Dios el deseo fuerte para tener mucho dinero, especialmente de una manera que no es honesto. No tenemos que tener codicia. Es un peligro grande para el líder de la iglesia. En el tercer lugar, en el versículo 3, dice Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Y Jesús mismo dijo, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El anciano no debe guiar y gobernar a las ovejas,
en una manera con demasiado control o con abuso o con una manera que no es amable. ¿Okay? Si a veces tiene que reprender a un no estoy hablando de esas cosas. ¿Okay? Hay que ser duro a veces. Si alguien está en el pecado y no quiere arrepentirse. Pero si el pastor o anciano siempre está haciendo malas cosas con las ovejas, no están muy amables, no están haciendo abuso, están controlándoles, siempre controlar específicamente, no debe ser así. Pero el anciano debe proveer un ejemplo. Tiene que ser un siervo como Jesús, un sirviente. Estamos usando ancianos así en la iglesia hoy en día. Hay que orar que Dios levante ancianos así en nuestros días, porque hay muchos ancianos que están haciendo abuso en muchas iglesias, están causando daño, mucho daño en la iglesia. Los consistorios deben tratar de esta situación también, no pueden evitarlo, ignorarlo. El consistorio debe tratar con los ancianos que están pecando así. ¿Ok? Si ustedes encuentran a alguien que está haciendo en su iglesia, usted puede hablar con el pastor. O si es el pastor, habla con el consistorio. Gracias a Dios que no es jerarquía. Si el pastor está abusando a la gente, hay un consistorio. En la iglesia presbiteriana también tenemos presbiterio. Si todo el consistorio está ignorando de esa cosa, ustedes pueden acercarse al presbiterio para pedirles para intervenir en esas cosas. ¿Okay? También los ancianos, aunque no tienen que buscar por una actitud de codicia de dinero, reconocemos que hay pastores que reciben salarios de las iglesias. Es muy importante cuando ustedes encuentran un pastor para preparar antemano para proveer un salario para ese pastor y su familia. Es bíblico, porque Pablo dice que el obrero merece su salario. Y él cita del Antiguo Testamento también, pero se encuentra en Timoteo, en el Nuevo Testamento. En nuestro libro de orden también, en la iglesia presbiteriana, la llamada del pastor dice así. La iglesia presbiteriana, aquí yo uso el ejemplo de Emmanuel. La iglesia presbiteriana de Emmanuel, estando por buenas razones satisfecha de las aptitudes ministeriales de al pastor, para algún día, y teniendo buenas esperanzas por lo que sabemos de su obra, que su ministración será de provecho a nuestros intereses espirituales. Con todo entusiasmo le llamamos para que tome el cargo pastoral de esta iglesia, prometiéndole mientras esté en el desempeño de sus deberes todo sostén necesario, apoyo, estímulo y obediencia en el Señor, y para que esté libre de cuidados ocupaciones seculares. Nosotros prometemos y nos obligamos a pagarle la suma de tanto dinero por año y por proporciones de pagos mensuales o otros beneficios como casa pastoral, jubilación, seguro, vacaciones, costo de mudanza, etc. Durante el tiempo que sea y sigue siendo el pastor legítimo de esta iglesia. Esta es una estructura que tenemos en la iglesia presbiteriana para cumplir con los requisitos de la palabra de Dios, para proveer a los ancianos que sirven en la iglesia a tiempo completo. Es muy importante para pensar en eso antemano, antes de tener un pastor. Y también es crítico tener pastor.
Mi oración para San Pablo, para Emmanuel San Pablo y también para la iglesia Faith Presbyterian en Orange también, que puedan encontrar un pastor tiempo completo algún día. Es mi sueño, también creo que es bíblico. ¿Por qué? Porque cada iglesia necesita su propio pastor y consistorio. Y nosotros no tenemos nuestro propio consistorio, estamos orando por eso. Estamos bajo del consistorio de la iglesia Ebenezer. Estamos bajo de ellos, sometiéndonos de ellos, orando por ellos, apoyando a ellos, apoyándoles. Pero vamos a concluir con la cuarta cosa aquí, el premio. En el versículo 4, cuando aparece el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y aquí vemos el premio del anciano, el premio. El trabajo y la obra del anciano vale la pena, vale la pena. Es un rol, un papel muy difícil, mucha responsabilidad, pero vale la pena. El anciano va a recibir, si sirve con fidelidad a su Señor Jesús, va a recibir el premio de una corona incorruptible. En esa época, en el Imperio Romano, en Grecia, tenían coronas hechas de hojas de los árboles o lo que sea, para los ganadores de las competiciones atléticas, y recibieron una corona de hojas y fue corruptible. Puedes imaginar que después de unas semanas van a secarse. Pero vamos, nosotros ancianos, también los miembros de la iglesia, porque la Biblia habla mucho de las coronas, los premios a los creyentes. Nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. Eso es nuestro gozo en el Señor, porque significa que nosotros hemos somos agradables al buen Señor. Y dice aquí que no nos cansemos pues de hacer bien, Gálatas, porque a su tiempo llegaremos y si no desmayamos. Tenemos que avanzar y seguir en la obra de Dios siempre como ancianos. Nosotros para congregantes, para apoyar, ayudar a nuestros ancianos. Y vemos que Jesucristo mismo dice aquí que Jesús, en el versículo 4, es el príncipe de los pastores y Él es el pastor de las ovejas. Jesús es el pastor. Él es nuestro pastor. Y Él murió por nosotros. Él nos guía, está sentado en el trono, guiándonos, ayudándonos, haciendo intercesión por nosotros. Él nos ama y nos protege también, nos disciplina, gracias a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra santa, gracias por este pasaje y por el rol y el hecho de los ancianos, el rol de los ancianos. Y también el premio y todo que tiene que ver con los ancianos. Gracias por el oficio de los ancianos. Y te pedimos que estés con cada anciano este día, con los congregantes, ayudándoles a crecer en la fe todos los días. En el nombre de Jesús.